Muy buenas tardes, bienvenidos a una buena tarde o noche, o cuando sea que se vea este programa de Abrir la Biblia, en el cual seguimos, vamos cerquita del programa 400, gracias a Dios. Y acá, protagonista de este tiempo del canal de la Iglesia, es la Biblia, y es el tiempo de abrirla y descubrir más, Dios quiera que sea así, descubrir más de su contenido con la ayuda del contexto geográfico, histórico y de la persona que está escribiendo. Nosotros somos los que estamos recibiéndolo y lo estamos recibiendo junto con la iglesia, las iglesias de una zona del Nuevo Testamento, a las cuales está, en este caso, escribiendo el apóstol Pablo. De manera que estamos aprendiendo acerca del lugar, el tiempo, el Imperio Romano, el apóstol Pablo central y la iglesia que siempre decimos la suma de las iglesias que formaban la iglesia de ese lugar. Bueno, en 3 veces hemos recorrido lentamente la primera carta a los tesalonicenses. Recuerdan que hemos dicho que era considerada con bastante seguridad la primera de las cartas que el apóstol Pablo escribió, y que la escribió cuando estaba en Corinto, de manera que siempre dentro del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Por eso que era tan cercano, ¿sí? Son cartas muy distintas en estos aspectos personales de las otras, como Filipenses, Efesios, las de Timoteo, que fueron escritas al final de su ministerio, cuando ya estaba preso, ¿eh? Pero estas son cartas en las cuales se viven las situaciones y los problemas de los comienzos. Bueno, ya había pasado el primer viaje misionero, había vuelto Pablo, había vuelto a salir, Dios le había mostrado que pase a Europa, y estaba Pablo ahí con todas las impresiones de un ambiente judío, porque él empezaba a predicar en las sinagogas, pero gentil en la mayoría, y entonces imbuido de todo lo que estaba pasando dentro de esas iglesias jóvenes. Bueno, terminamos de leer la primera, y siempre vuelvo atrás para ver qué nos ha quedado de esta iglesia a la cual él derrama su afecto, su preocupación, porque no había estado mucho tiempo. Recuerdan que él había rápidamente escapado porque hubo un alboroto, y a todos lados donde había un alboroto y salía corriendo, menos en Corinto, donde en el libro de los Hechos se nos cuenta que estuvo mucho tiempo, y ahí formó un nuevo equipo con Aquila y Priscila. En este momento que Pablo escribió la carta a los tesalonicenses, él estaba en Corinto, pero con mucha relación. Corinto estaba en el sur. Bueno, vamos a ver en un ratito, vamos a volver a mirar el mapa, simplemente para recordar estos lugares que estamos mencionando, ¿sí? Cuando uno lo está leyendo, acá está ese mapa maravilloso. Miren, ese mapa se llama el Mediterráneo en el siglo I, ¿no? O sea, mostrando todo el mundo que estaba alrededor del mar Mediterráneo. Y sin embargo, hablando con Darío, decíamos, pero este es el mapa del Imperio Romano total, ¿sí? Quizás nos falte un poquitito más hacia el este, un poquitito más en África, pero realmente esto era el centro del Imperio Romano. Y desde donde comenzó el cristianismo, con Israel, con Judá, donde Jesús predicó, donde Jesús vivió, murió y resucitó, de ahí el mandato que él dio fue llegar a todo el mundo. De manera que vamos, simplemente lo que quería hoy, tener el mapa para poder recordar. A ver si podemos solicitar el control remoto. Ahí está.
y lo que quería mostrarles para que recordemos es que el apóstol Pablo había venido desde el Asia Menor en su primer viaje, había cruzado aquí a Filipos, ¿eh? Y de Filipos había pasado aquí a Tesalónica, ¿sí? La ciudad más importante, era un puerto que tenía la movida de sobre todo el mar Egeo, ¿eh? Y era la capital de la gran provincia de Macedonia. Por algo, ordenadamente el Espíritu Santo había guiado a Pablo a pasar de Troas y subir acá y entrar por la punta norte de la provincia de Macedonia, de lo que hoy es Grecia, y que Grecia sigue teniendo al norte la provincia de Macedonia. Ahora, la ciudad más importante no era Filipos. Filipos fue el primer lugar donde Pablo encontró un ambiente propicio, ¿sí? Hasta que lo metieron preso. Pero bueno, siempre le pasaban cosas así al apóstol Pablo. Pero después llegó a la ciudad de Tesalónica, la ciudad más importante, el puerto de ese golfo extraordinario, para seguridad de la navegación y para todo eso, pero era una ciudad más importante, la que hoy día se llama Salónica, y el Golfo hoy se llama Golfo de Salónica. De manera que en ese lugar Pablo había plantado la iglesia, ¿sí? No sabemos cuántos grupos, solo sabemos que había tenido judíos convertidos, mujeres distinguidas convertidas, y también dice, y algunos hombres. De manera que cuando Pablo había seguido, él había ido había ido primero a Berea, después había ido a Atenas, y ahora lo encontramos en Corinto, ¿sí? Donde está, acá está Corinto, también Corinto un puerto, de manera que en todo ese tiempo Pablo había recorrido los lugares más importantes de Grecia, el mandato del comienzo en Europa ya estaba realizado. Y cuando él sintió que tenía que profundizar la relación, completar lo que faltaba, empezó a escribir cartas. De modo que no es cuestión de leer la carta a los tesalonicenses como una más, sino entender. En el corazón de Pablo estaba la felicidad de que había llegado a Europa, seguía cumpliendo el mandato de Jesús de ir hasta lo último de la tierra, y además estaba enfrentando problemas. Por eso, no sé si me equivoco, creo que no hay carta de Pablo en la que no esté la palabra sufrimiento. Y no solo se refiere a él, se refiere también a la iglesia, ¿sí? Bueno, pero se nos acabó y vamos a la segunda, pero no era para dejarla en algún otro momento, es que se cree, los estudiosos hasta han discutido si era o no de Pablo, ¿sí? Dice que los primeros líderes de la iglesia la consideraron enseguida de Pablo, después hubo otro grupo de estudiosos que ponían duda porque por ahí leí que aparecen 10 palabras, por supuesto que en griego, que no están en las otras cartas de Pablo. Pero el estilo, a nosotros que la leemos nada más que en español, el estilo y la forma y toda la manera de dirigirse a esa iglesia amada, podemos decir amada, nos parece que era el mismo Pablo. Esta carta está fechada con bastante seguridad en 6 meses después. 6 meses después. De modo que Pablo seguía desde Corinto ligado a la iglesia de Tesalonicenses. Había mandado la carta por Silvano y Timoteo. Por ellos dos había mandado la carta. De manera que había seguido habiendo relación, discipulado, pastoreo por parte de Silvano y Timoteo, que eran sus manos derechas, ¿sí? Derecha e izquierda eran dos. Bueno, entonces vamos a leer 2 Tesalonicenses. Es muy cortita. Sigue la línea que ahora vamos a ver de temática, que Pablo había seguido en la primera carta, y hay algunas otras cosas más, un poco más profundizadas.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Yo fui a ver, urgente, a ver cómo era que empezaba la primera, que no me acordaba exactamente. Fíjense, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Acá dice unida, la única diferencia, unida. Y al Espíritu Santo lo menciona después, en otros momentos, ¿no? El Espíritu Santo como el activador. Pero la bendición primera que Él da a esta iglesia es en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Y la bendición es la misma, que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Interesante el pensarlo en relación con otras bendiciones o con otras cosas que les dicen, que ahora vamos a ver por ahí. Quizás en un saludo muy propio de las iglesias cristianas en el primer siglo. Bueno, acá empieza, versículo 3. Hermanos, sigue con hermanos, no conté ahora cuántas veces, pero veo que al comienzo de cada párrafo les dice hermanos. Era muy importante, porque él era el gran apóstol, ¿sí? Y a ellos los trata como hermanos. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo. Miren las palabras, no se puede leer apurada estas cartas, y menos si son cortitas. Hay que leerlas lentamente para gustarlas y para descubrir. Damos gracias a Dios porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que halago, cariño, un mimo a la iglesia, marcando las dos cosas: la fe que se acrecienta y el amor que abunda. Si uno toma esta carta solita y no tiene idea del contexto, podría decir, bueno, Pablo los está halagando, les está pasando la mano con cariño. No, Silvano y Timoteo habían vuelto de allá y habían traído noticias y le habían contado las cosas que andaban bien y las cosas que andaban mal. De manera que era de primera mano que Pablo les decía que doy gracias a Dios porque están bien en la fe y porque el amor de unos a otros y a todos, que le había dicho, eso me quedó de la primera carta, estaba funcionando activamente. O sea, la vida cristiana en ellos. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. De modo tal que no solo Pablo había tenido que salir corriendo por el alboroto de Tesalónica que vimos en el libro de los Hechos, sino que ellos también. Ellos también, y Silvano y Timoteo les habían, sí, hubo problemas, los judíos siguieron persiguiéndolos, los gentiles los acusaban de algo. Todo esto, miren la reflexión. Primero Pablo les dice que está orgulloso de ellos, pero después reconoce que están sufriendo persecuciones y sufrimientos. No solo persecuciones, sufrían por las persecuciones. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino, por lo cual están sufriendo. Pablo, que parece, ¿no? Era que en Tesalonicenses hablaba que como una madre, como un padre los quería. Pablo les dice, esto es así, acá no es para estar ni tirando la toalla, frase no bíblica, pero sí argentina, no era para ni volver para atrás, porque ya usó la palabra perseverancia, ya la usó, por la perseverancia y las
Y la fe que muestran al soportar. Y le está diciendo, claro, si uno no sabe que Tesalónica era una ciudad tan importante, por eso dice que son un ejemplo para las otras iglesias que están en todos los pueblos cercanos que se han enterado de ellos. Pero la palabra, no sé si decir dura, quizás no está bien decir dura, pero el juicio de Dios es justo. Dios sabe que son dignos sus hijos porque están sufriendo, porque están acrecentando, levantando el reino de Dios que Jesucristo vino a traer a la tierra. De manera que no es cuestión de quejarse. Ahora, él dice que está orgulloso por la actitud de ellos. Pero sigue. Dios, que es justo, como si hubiera sido que quedó medio raro ahí sin explicar. Dios que es justo, pagará con sufrimientos a quienes los hacen sufrir a ustedes. Retribución, recompensa. Y a ustedes que sufren, les dará descanso. Qué palabra. Acá sí que cortito, ¿no? Cortito, pero un consuelo. No se preocupen. Aquellos que los hacen sufrir van a tener su recompensa. A ustedes Dios les va a dar descanso. No sé si quiere decir que no van a tener más problemas, creo que no. Lo que sí es que el descanso es una situación interior, es una situación que da la fe, que da la seguridad de que están trabajando para Dios y que no es que se han metido en ninguna ideología nueva. Lo mismo que a nosotros. Perdón, había una coma, no había punto. Dios les dará descanso lo mismo que a nosotros. Cuando dice eso, les está diciendo, yo salí de Tesalónica y me metí en otro lío, y después en otro lado, y después en todos lados tengo sufrimiento. A ustedes y a mí, y a nosotros, porque está hablando de Silvano y Timoteo también, nos dará descanso. Esto sucederá. Bueno, acá vuelve a su tema, retoma el tema que venía de la primera carta. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Acá en estas pocas líneas hay toda una enseñanza sobre la segunda venida del Señor. Ya ustedes vieron que en la primera carta enseguida habla de la venida. O era un tema que Pablo tenía muy en cuenta, o fue un tema que encendió en los hermanos, por eso empezaron a tener preguntas y complicaciones que Pablo contestó en la primera carta. Sin embargo, vuelve ahora. Ahora, me impacta tanto que Pablo está dando una explicación acerca de cómo se va a manifestar el Señor Jesús desde el cielo, entre llamas del fuego, con sus poderosos ángeles. No había Pablo leído el Apocalipsis, muchos años después, lo dijimos ayer. De manera que Pablo lo que tenía es revelación del Espíritu Santo, por supuesto, pero los relatos de aquellas personas, de los apóstoles y de lo que él había conocido, de los que habían estado con Jesús en la tierra y de todas las enseñanzas que les había dado Jesús. Quizás después de esta carta podamos ir a mirar Mateo y Lucas, donde están las enseñanzas de Jesús sobre la segunda venida y la alerta sobre la segunda venida. Bueno, pero entonces acá les está diciendo que no se preocupen por los sufrimientos, que va a haber un descanso al final. Por eso oramos constantemente. Miren,
acá hay una frase que se va a repetir. En el versículo 5 dice, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por lo tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Y acá dice en el 11 que oran, en base a esa idea, oran constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento. Vuelve nuevamente, dignos del llamamiento que les ha hecho. Y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Acá está seguramente la segunda carta unida a la primera. Yo no sé por qué dudaron que Pablo lo hubiera escrito, porque enseguida, en relación a la segunda venida de Jesús, al llamamiento de ellos a la salvación, enseguida lo une con la vida, con la vida. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Este primer capítulo termina así, unido con el comienzo de él, con el saludo principal. Pero esta idea del llamamiento, el llamamiento que Dios les había hecho, es un llamamiento a la salvación. La venida del Señor Jesús era la esperanza, pero lo que Él pide es que los perfeccione para la disposición al bien y a la obra que realicen por la fe. Acordándonos como en el otro, la otra carta, él hablaba del bien unos a otros, conforme a la gracia de nuestro Señor y de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La palabra gracia yo tengo subrayado fe y amor, pero realmente hay que subrayar gracia, porque eso yo que subrayo mucho la Biblia, algunos no quieren ni tocarla, pero necesito que al volver a leerlo me salten las palabras. Esto es la base de la vida cristiana, la fe, el amor desarrollado y la gracia del Señor. Muy bien, vamos ahora al capítulo 2. Esto pareciera una recapitulación de la otra carta, ¿no? Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. Traducción muy moderna, no perder la cabeza por esas cosas que están oyendo. Toda la iglesia del primer siglo ha sufrido, no sé por qué no decir toda la vida, ¿no? Pero era muy, muy fuerte para ellos que venían nuevas voces, que venían contradicciones, que venían palabreros, como dice por ahí en alguna de las cartas o en el libro de los Hechos. Entonces acá vuelve al tema. Algunos de los traductores, de los comentaristas han dicho que Primera y Segunda de Tesalonicenses son cartas escatológicas, las que hablan de lo que va a venir, de la segunda venida. Evidente Pablo, cuando volvieron Silvano y Timoteo le dijeron, uy, allá están muy preocupados y están discutiendo y hay gente que opina cosas que no estamos seguros. Entonces acá les dice, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros. Ya había fake news ahí, ya había cosas fraguadas, mentirosas, que digan, ya llegó el día del Señor. Claro, esos eran los mensajes escatológicos de que se iba Juan en las cartas se iba a ocupar de hablar de los que venían trayendo supuestos mensajes mentirosos. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza.
Acá los comentaristas dicen, nunca habló de esto Pablo, esto es medio raro, pero bueno, estará acercándose a lo que muchos años después Juan definió como el anticristo y habló de los anticristos, ¿sí? Bueno, acá hay un hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Es la tercera vez que usa la palabra nombre, ¿eh? Era tan importante para el judaísmo el nombre como la identidad, ¿eh? Y el nombre de Dios era supremo. Entonces, este hombre de maldad se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿Sí? A lo largo de la historia nosotros podemos encontrar, o sea, y las iglesias cristianas le han dado nombre a los imperios diciendo el anticristo, pero acá habla hasta de adueñarse del templo de Dios. Bueno, Pablo ahora va a enseñar. Mostró el conflicto que supo por las noticias que le trajeron Silvano y Timoteo. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Sí? Está Pablo manifestando primero como un hombre, después como un poder, pero que se va a manifestar a su debido tiempo, lo de detenerlo. Es cierto, voy por el 7, que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Yo decía, ¿por qué no menciona a Satanás? No está hablando de Satanás, fíjense. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. A ver, acá del versículo 8, del versículo 8 hay una reminiscencia al libro de Isaías. Se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Acá Pablo no tenía en mente el Apocalipsis que todavía no había venido, sino Isaías 11, uno de los pasajes mesiánicos que dice que vendrá un retoño de Isaí, ¿se acuerdan? A ver dónde está. Es muy raro, hablando de un retoño como de un hijo, aunque de un hijo habla en el capítulo 9, este es el capítulo 11, pero dice, él se deleitará, ese Mesías se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, sino que juzgará con justicia a los desvalidos, dará un fallo justo, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Pablo, el que conocía todo el Antiguo Testamento, el Señor Jesús vendría a destruir. Y vamos a terminar acá entonces. Terminamos en el 11. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Porque no solamente era un tema de doctrina y de creencia, era que estaban deleitándose en el mal, persiguiendo a los cristianos. Porque finalmente el Evangelio es un Evangelio de libertad. No era que los cristianos obligaban a nadie a creer, pero estaban los que con maldad trataban de desviar a los cristianos y estaban metiendo todo esto que Pablo define de esta manera. Brava esta segunda carta. Bueno, nos queda la mitad más o menos, de manera que mañana la vamos a seguir.
¿Vieron cómo sirve adentrarnos en el mensaje? ¿Sí? Con la ayuda de un mapa, con la ayuda de la historia, con todo para que nosotros podamos entender el corazón del apóstol Pablo, guiando, aconsejando, acompañando con la dirección del Espíritu Santo. Es esa la dirección que tenemos para abrir la Biblia cada día. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana.